Momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora punto 5 en los 1490 del AM. También les saludamos a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo para hoy martes 28 de mayo del año 2024. Atención, nosotros sí queremos la reelección. El presidente Petro debe estar más años en el gobierno. Ha reconocido a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, en una entrevista para Cable Noticias. La senadora del Pacto Histórico, a diferencia de lo dicho públicamente por el presidente, aseguró que sí están buscando una reelección del presidente Gustavo Petro, pues es necesaria para lograr el cambio prometido. Aunque el presidente Petro afirmó en reiteradas ocasiones que no quiere permanecer en el cargo más allá del periodo establecido, las recientes polémicas en torno a una Asamblea Nacional Constituyente han mantenido el debate abierto y suma una declaración de la senadora Isabel Zuleta que lo contradice. En diálogo con Cable Noticias, donde justamente se debatía si el acuerdo de paz ampara una convocatoria a un proceso constituyente, la congresista del Pacto Histórico afirmó que tanto ella como los seguidores más cercanos del presidente Petro sí quieren una reelección y que definitivamente la Constitución del 91 no les gusta. Por eso de inmediato vamos con la declaración que en ese sentido entregó para este medio de comunicación, para Cable Noticias, la senadora Isabel Zuleta. Recordemos que ella se hizo famosa en campaña, tanto a Congreso como a la presidencia, porque habló de quemar a los que le iban disputando en los primeros lugares la candidatura a Gustavo Petro, que ya habían quemado en su momento a Sergio Fajardo y que ahora le tocaba el turno de quemar a Fico Gutiérrez, por el que era la más cercana amenaza a la candidatura de Gustavo Petro. Por eso ella se hizo famosa en el país, por ese video que conoció el país de cómo era la estrategia que utilizaban de manera mediática y en plataformas digitales de cómo inventar cosas sobre una persona hasta hacer creer que es verdad. Sobre todo que en ese sentido se habla de mentiras, pero el país lo pudo confirmar en esa declaración. Pues aquí Isabel Zuleta dijo, sí, queremos la reelección. No es el presidente Petro el que está diciendo, el que está hablando de la reelección. Somos muchos de los activistas. Nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es otro debate. ¿Cuál es la vía para lograr una reelección del presidente Gustavo Petro? No es él, somos nosotros, es la ciudadanía y somos los petristas los que quisimos este proyecto político del cambio. Creemos que son muchos años más los que debe estar el presidente Petro en el gobierno para lograr algo de cambio. ¿Esta figura podría ser usada para reelegirse el presidente Petro? Que sea la gente quien decida si lo quiere ver. Por supuesto, eso es lo que nosotros esperaríamos. También tenemos claro que es una caja de Pandora. Ahí está Isabel Zuleta, la senadora del Pacto Histórico que entró por lista cerrada. Tenemos algunas reacciones aquí en Al Día Noticias con la concejal Diana Diago y con el concejal Daniel Briceño, quienes han hablado justamente sobre este reconocimiento que ha hecho la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico. Más adelante estaremos con estas entrevistas. Mientras tanto, continuamos con el programa informativo que generalmente entregamos al inicio de Al Día Noticias en emisora punto 5. El presidente Gustavo Petro afirmó que el modelo FOMAT no ha fracasado. Simplemente no se ha implementado, dijo el presidente Gustavo Petro, sobre el modelo de salud del FOMAT que ha generado múltiples quejas entre los maestros. Agregó que se extenderá a 10 millones de niños esta información, este servicio de salud, así que el jefe de Estado defendió de esta manera el sistema de salud implementado en el FOMAT para la atención de maestros y sostuvo que este no ha fracasado, simplemente
no se ha implementado, pero ya vamos a completar cerca de un mes de crisis en el servicio de atención a los maestros que están necesitando citas médicas, medicina, tratamientos, operaciones quirúrgicas que les han negado en diferentes zonas del país porque no aparecen vigentes esos servicios. De manera que, según el presidente, existen funcionarios de la provisora amarrados al anterior modelo corrupto y se resisten aún a hacer las gestiones de cambio del modelo tratando de perpetuarlo definitivamente. Así que dice el presidente que en este sentido hay funcionarios que están boicoteando el que se pueda hacer el cambio. El presidente Petro manifestó que ya están los procesos andando para construir el sistema preventivo que hoy no existe. El modelo preventivo se extenderá al cuidado de 10 millones de niños en el país. Y a propósito del servicio de salud de los maestros, bien vale la pena de ir con una declaración que entregó Guillermo Alfonso Jaramillo, que en este mes de mayo dijo a principio que este modelo de salud para los maestros iba a ser implementado para el resto de los colombianos, que era el plan piloto, que era el molde, modelo de ejemplo de cómo iba a funcionar el servicio de salud de los colombianos. Ya ayer dijo que no, que ese no es el modelo, que es que se está confundiendo. Pero entonces que sea la propia declaración del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a principio de mayo y la siguiente a finales de mayo. ¿Cómo cambia de posición el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo? Ejemplo de salud que quiere el señor presidente de la República, no solamente para los maestros, sino para toda Colombia. O sea, que este sería el piloto de, de ese nuevo sistema de salud. Exactamente, exactamente. Aspiramos a que se convierta y estamos seguros que con la calidad de maestras y maestros que tenemos y con todas sus familias y con todo el trabajo de la fiduprevisora y de los ministerios, podamos verdaderamente mostrarle a Colombia que sí se puede hacer. Es especial porque este es un modelo para los maestros que tienen un régimen especial. Esto no tiene nada que ver con la reforma, porque la reforma tiene EPS, va a tener EPS, vamos a estar afiliados a una EPS cambiada a gestora, no la integración vertical aquí no es. Bueno, en fin, esto no se puede comparar. Ahí está, entonces, es la misma persona, pero diciendo una cosa el 1 de mayo y la misma persona diciendo otra cosa el 27 de mayo. Ustedes lo escucharon, no tiene que decir absolutamente nada ni agregar, simplemente es contrastar las dos declaraciones y ve que claramente hay una contradicción. A propósito de la salud, hay una noticia muy regular para los usuarios de la EPS Sura. EPS Sura, que es propiedad de los Gilinski, pide su retiro voluntario del sistema de salud. 5 millones de usuarios en vilo. El tiempo se agotó, asegura la EPS Sura, que ha solicitado su retiro voluntario como entidad prestadora de salud. Dice que la salida de usuarios se hará paulatinamente si el gobierno lo acepta. Pues ante esa situación, pues se ha pronunciado, se ha también expresado, ha reaccionado mejor el presidente de la República, Gustavo Petro, ante el caso de Sura. El sistema de salud con intermediación de recursos es insostenible. El mandatario aseguró que la familia Vargas Lleras deberá responder por muchas deudas en el sistema de salud del país. Así que el presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de la EPS Sura de no ser más prestadora de los servicios de salud en el país. El sistema de salud con intermediación financiera de recursos públicos es insostenible. Lo está diciendo hoy, pero muchos lo han recordado porque a principio de gobierno lo entrevistó Daniel Coronel en la Casa de Nariño y dijo, a las EPS no hay que acabarlas, ellas se acaban solitas, no hay que dejarles de girar. Creo que fue la declaración, pero aquí está exactamente lo que dijo el presidente para que no especulemos frente a lo que advirtió el presidente que haría con las EPS y que hoy se está cumpliendo. Bueno, precisar cuántas personas. No, ese no es el full que necesito, se me fue para otro lado. Entonces, estamos con, aquí debe ser este.
Bueno precisar. No, me quedó mal marcado, pero ya vamos con esa declaración del presidente, que es la que hemos querido compartir con nuestros oyentes, puede ser esta, donde él en una entrevista a Daniel Coronel le dijo que las EPS se acababan solitas. El modelo de salud, EPS. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a los que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo ya mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. No es sino esperar, y a 2 años de gobierno es lo que está ocurriendo en estos momentos, y eso es lo que le recuerdan al presidente Gustavo Petro, que la demora en los pagos, porque sí ha habido demora en los pagos, se ha demostrado en debates de control político en el Congreso que no se ha girado a tiempo, o por lo menos les giran con 1 mes o 2 meses de demora, y las EPS necesitan la plata ya para poder funcionar. Eso por un lado. Y por el otro lado, la unidad que le reconocen por el servicio de salud es inferior a lo que realmente necesitan. No han aumentado. Es más, les están reduciendo porque uno, aparte de esos recursos, se iba a utilizar para la medicina preventiva. Eso han sido hechos y noticias que hemos transmitido aquí en Al Día Noticias, de cómo ha sido la parte financiera para las EPS y el manejo que el gobierno le ha dado a las transferencias a las EPS. Ellos han venido reclamando que la unidad de captación se debe aumentar. Lo dijo Aldo Cadena cuando asumió la presidencia de la nueva EPS. Al mes lo sacaron. Aldo Cadena no duró mucho en la EPS, a pesar que lo nombraron como presidente de la nueva EPS, al mes ya la estaban interviniendo. Si la iban a intervenir, ¿para qué nombraron a un gerente de confianza? ¿Será porque dijo que lo que les daba el gobierno no era suficiente y que necesitaban más recursos? Muchos han especulado con esa posibilidad y esa teoría. Atención, 13 minutos, los expresidentes de la República rechazaron la posibilidad de hacer una asamblea constituyente amparados en lo que fueron los acuerdos de paz en La Habana. El expresidente César Gaviria propuso una coalición para defender la Constitución del 91. Los expresidentes César Gaviria, Juan Manuel Santos, Iván Duque, Álvaro Uribe y Ernesto Samper no están de acuerdo con la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Ya habíamos presentado ayer al expresidente Juan Manuel Santos diciendo que era un absurdo pensar que desde los acuerdos se estaba facultando para convocar a una Asamblea Constituyente. Hay noticias sobre el expresidente Álvaro Uribe. La Corte Suprema cerró una investigación en su contra por tráfico de influencias. El alto tribunal concluyó que no se está en presencia de un hecho penalmente relevante. De esta manera, la Corte Suprema de Justicia cerró la investigación que se adelantaba en contra del expresidente Uribe por tráfico de influencias. La decisión la tomó al inhibirse de continuar el proceso. El caso tiene que ver con una denuncia que cursaba en contra del expresidente por presuntamente haber llamado a la entonces directora de la Agencia Nacional de Tierras, Miriam Martínez, el 13 de mayo del 2019 y pedirle que interviniera en un caso particular de disputa de territorio en Caldas entre indígenas, campesinos y particulares. Este caso es muy distinto al otro que tiene la Fiscalía y sobre el cual el expresidente recusó porque se trataría de un funcionario que estaría inhabilitado para adelantarle la acusación, que es lo de falsos testigos, manipulación de falsos testigos. Así que ese es otro proceso. Este es por influencia y el otro es por falsos testigos. Otra noticia para destacar también aquí en este panorama informativo es el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hasta hoy tienen plazo
Sneider Pinilla y Olmedo López a entregar las pruebas que dicen tener para que se puedan acoger a un acuerdo con la fiscalía y recibir algunos beneficios y reducir la pena o la condena que reciban al final por estos actos de corrupción que se están investigando. Lo cierto es que a interrogatorio, el contratista clave en el caso de los carrotanques de La Guajira, Luis Eduardo López Rosero, alias El Pastuso, fue citado en calidad de indiciado y la diligencia será el próximo jueves. Así que esa es otra información en el caso de la corrupción en el gobierno de Gustavo Petro. Y hablando del gobierno Petro y de corrupción, el presidente emitió una directiva para combatir la corrupción en el gobierno. La nueva medida obliga a entidades del sector central a reportar casos de corrupción a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Así que en medio de los recientes escándalos de corrupción que afectan al gobierno, el presidente Gustavo Petro ha emitido esta directiva clave que ordena a todos los ministerios, departamentos administrativos y entidades del sector central de la rama ejecutiva reportar cualquier incidente de corrupción a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Así que el gobierno nacional también toma sus medidas para evitar que se sigan presentando estos casos que el país está conociendo. La Corte Constitucional negó modular un fallo sobre regalías. Este es otro revés jurídico para el gobierno de la reforma tributaria. El gobierno Petro volvió a perder de esta manera en los estrados judiciales. El recurso interpuesto por el gobierno Petro buscaba que se modulara el fallo que tumbó la prohibición para que las petroleras dedujeran del impuesto de renta lo correspondiente al pago de las regalías. Con dibujos, disidencias de las FARC entrenan a menores de edad para fabricar explosivos. En los dibujos quedan en evidencia las instrucciones para la elaboración y posterior detonación de los artefactos explosivos. Se las estarían dando a menores de edad en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. 12:18 minutos, voy con Margaret Jalbo porque sigue siendo noticia la muerte de un joven en Corferias. El papá de Carlos David Ruiz no cree que su hijo se haya quitado la vida, que es una de las hipótesis y teorías que se han manejado. Dijo que se enteró de la desaparición de Carlos David el sábado cuando lo llamó al celular y contestó un amigo de él. El cuerpo del joven, hallado muerto en Corferias, es trasladado a Valledupar. Hay muchas informaciones que en este sentido nos va a ampliar a partir de este momento Margaret Ojalbo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, 12:18 minutos y en efecto, sigue muchas preguntas, muchas incógnitas y hasta de escalofrío sobre la muerte de Carlos David Ruiz Molina, de 25 años, un chico que según precisamente su señor padre era muy familiar, era deportista, montaba en bicicleta todos los fines de semana, hablaba hasta 3 y 4 veces, llamaba a su papá, por eso esa llamada del papá a esa hora de la mañana del día sábado, porque hablaban mucho, tenían mucho contacto y el hijo siempre estaba muy cercano a su familia. Hay pues una cantidad de versiones y de historias y situaciones de todo caso. Lo que sí ocurrió es que a las 3 de la mañana del día sábado salían los participantes, los asistentes a este Baum Festival, un festival de música electrónica que tuvo sold out, lleno total, se vendieron todas las entradas. Tenía un área especial para las plataformas de concierto, tenía área de recreación y también para venta de licores y consumo de alimentos. Esto todo en Conferias, recinto ferial por excelencia de Colombia. Pues, y para los asistentes incluso el sitio es perfecto por la facilidad de llegar, de estacionamiento, de conseguir automóviles tipo Uber. Entonces, el lugar perfecto. A las 3 de la mañana del sábado, el joven Carlos David Ruiz
estaba con sus amigos, varios de ellos de muchos años, no amigos nuevos, y estaban ya saliendo. Se supone que él recibe una llamada y en ese momento termina la llamada y le entrega a los amigos el celular. Por tanto, los amigos quedan con el celular de Carlos. Carlos se desaparece, se les separa completamente y ellos empiezan a buscarlo. Según los chicos, ellos lo primero que hicieron, uno, buscarlo al interior del recinto, pero inmediatamente los personal de logística les dice, señores, tienen que abandonar porque ya cerramos, ya no pueden estar aquí. Ellos arguían, mire, está perdido uno de nuestros compañeros, tiene que estar aquí, déjenos buscarlo, permítanos. No, no y no. Nosotros nos encargaremos de la búsqueda según fueron las palabras que dijeron los de logística del lugar. El caso es que cierran el lugar, los chicos se van incluso a buscarlo en sitios cercanos, hasta hospitales cercanos, es decir, permanecieron hasta la madrugada buscándolo desesperados. No apareció. Viene el siguiente día, o sea, ya del evento, llamémoslo así, el evento abre a las 3 de la tarde de ese sábado nuevamente, abrieron como si nada y el público, ignorante del tema porque aún no se conocía, salieron es decir, habían los mensajes que ayer presentamos de búsqueda, hay una persona perdida, en fin, pero no se sabía que estaba muerto. El público llegó, pasaron toda la noche y las personas, incluso no todos se quedaron hasta las 3 de la mañana, algunos salieron un poco antes, reportado por personas que sabemos, que conocemos, que estuvieron allí. No hubo ningún tema de buscar o algún aviso que estuvieran con pancartas, con flyers buscando al chico o preguntando. Nadie dijo nada. El tema del chico no existió. ¿Qué ocurre? Que desde la mañana del sábado, o sea, antes que llegara ese público para la segunda presentación, los trabajadores, había rumor entre los trabajadores de que había una persona muerta en el recinto ferial, pero que no podían decir nada, que ese era un tema secreto, que no se podía mencionar, porque si lo llegaban a mencionar, ¿qué pasaba? Que detenían, cerraban obviamente la feria, cerraban los conciertos, el público no llegaría y habría un problema muy grave, que no podían saberlo los periodistas bajo ningún concepto, ni mucho menos las autoridades. Entonces, el tema sí se supo temprano, y así lo expresó a distintos medios un trabajador del recinto ferial, que no da su nombre, pero sí dice, es importante que se esclarezca qué ocurrió, porque hay una familia sufriendo en este momento. Y eso es cierto, hay una familia que sufre. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, hay una familiar, una chica que es familiar de Carlos, que dice que él no murió donde dicen que lo encontraron, y lo puso en Twitter, pero ya borró el Twitter, y dice que hay pruebas que movieron el cuerpo. Bueno, eso sería también muy complejo. Pero adicionalmente, explican John Didier, las personas del mismo recinto ferial, que llegar al punto donde Carlos fue encontrado muerto es muy difícil porque está cerrado, hay cerramiento. Además, esos tanques de agua tienen cubierta, tienen tapa, que era algo que nos preguntábamos ayer. Se supone que, según los videos, pero no los hemos visto, el chico se subió en una estructura, se lanzó y volvió, como que falló el intento, algo pasó y volvió a subirse otra vez, y ahí es cuando se hace la señal de la cruz, cae y ya supuestamente no vuelve a estar. John Didier, hay muchas preguntas, muchas dudas, muchas inquietudes, ocultamiento de un fallecido, y que las autoridades están investigando y los familiares exigen la verdad. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, es muy complicado, Margaret. Son varias las hipótesis que en ese sentido están manejando las autoridades y ha pronunciado el papá.
Se ha hablado sobre, incluso se ha hablado que lo vieron lanzarse. Lo que tiene que aparecer entonces también es el video donde eso se muestre, si alguien dice eso. El papá no cree que se haya suicidado y el papá yo creo que lo conoce muy bien, es un caso muy extraño y por supuesto esperamos que pronto se pueda llegar a conocer la verdad de este caso infortunado, doloroso para la familia. 12 del día, 26 minutos, estamos en Al Día Noticias. Habitantes de Bogotá, los cortes de agua en las 9 zonas en que se dividió la ciudad continúan. Mañana el racionamiento de agua le corresponde a la zona 4. El nivel de los embalses en diciembre debe ser del 75%. Solo así podremos enfrentar el rigor del cambio climático el año entrante. Sin hábitos correctos frente al consumo de agua, no lo lograremos. Cierra la llave ya. Un mensaje de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y a propósito de esta noticia, continúa el racionamiento de agua en Bogotá, así lo ha confirmado el alcalde Carlos Fernando Galán y la gerente de la empresa de acueducto de alcantarillado, Natacha Avendaño. Tenemos que continuar con estas medidas para llegar al 70% del nivel de Chingaza, sostuvo el alcalde, al confirmar extensión del racionamiento. El embalse está en cerca del 27% y hay que decir que se ha confirmado el racionamiento de agua pese a las lluvias, no se ha logrado mejorar. Esto estaba advertido ya, que incluso la amenaza está hasta el próximo año. El mandatario aseguró que con estas medidas seguirán para cumplir la meta de alcanzar el 70% del nivel de los embalses del sistema Chingaza. De acuerdo con las gráficas de la Alcaldía de Bogotá, el 70% del nivel de los embalses se alcanzaría en el mes de octubre, pero eso depende del comportamiento de los usuarios y el consumo responsable. Aquí las declaraciones del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán y Natacha Avendaño. Con el cobro de consumo ya se han... Bueno, esta es la rueda de prensa. La rueda de prensa del alcalde. Vamos mejor con la declaración que en ese sentido entregó el alcalde mayor. Es la rueda de prensa del alcalde Carlos Fernando Galán. Aquí está Carlos Fernando Galán y aquí está con Natacha Avendaño. Buenos días a todas y todos nuevamente. Un saludo a Natacha Avendaño, la gerente de la empresa de Acueducto Bogotá. Este fin de semana se cumplieron ya 45 días desde el inicio de las medidas que se tomaron de restricción en Bogotá en términos de agua distribuido por zonas, 9 zonas. Ustedes conocen muy bien cómo está funcionando este proceso y que se tomaron a raíz de la situación que tenía el sistema Chingaza. Como lo he explicado en varias oportunidades, pero me parece importante resaltarlo hoy a la luz del balance que vamos a presentar. Bogotá se surte por 3 fuentes principalmente. La fuente que viene del sistema sur, el sistema de la planta El Dorado, que surte cerca tradicionalmente del 5% del agua de Bogotá. Chingaza, que incorpora tanto el embalse de Chuza como el embalse de San Rafael y la planta Biesner, que trata esa agua y la trae a Bogotá. Y eso históricamente era más o menos el 70% del agua que consumíamos en Bogotá. Y la planta norte Tibito, que trae el agua del sistema norte, el agregado norte, que era en promedio 25% más o menos del agua que se consumía en Bogotá. El sistema Chingaza, que como lo explicaba era hasta hace poco el que más traía agua a Bogotá, bueno, sigue siendo, pero ha reducido a raíz de las medidas que hemos tomado, es el que está en situación difícil, crítica, que como ustedes saben, a raíz de lo que ha vivido en términos climáticos esta ciudad y el entorno de la ciudad, vio caer ese nivel del sistema Chingaza de manera rápida en el mes de enero, febrero y marzo, desde que llegamos, inclusive desde antes. Usualmente este sistema que se llena en una temporada del año y se desocupa en otra temporada, esa temporada de llenado termina más o menos en el mes de octubre y ahí a finales de octubre, principios de noviembre es cuando empieza a desocuparse. Entonces el año pasado vimos que se empezó a desocupar inclusive un poco antes a raíz de una menor nivel de afluencias al embalse. Entonces esa crisis nos llevó a tomar las medidas que hemos tomado y hoy queremos presentar un balance de los primeros 45 días. Lo primero que quiero decir es que el balance es positivo, las medidas que tomamos han servido, han permitido
garantizar que dependemos menos de lo que dependíamos antes del sistema Chingaza. Eso nos ha llevado a poder subir el nivel del sistema Chingaza por cuenta de dos situaciones. Uno, mayores afluencias, particularmente desde el 5 de mayo, principalmente, antes un poco, pero no tanto, sobre todo desde el 5 de mayo, y también por cuenta de la restricción que hemos definido y que estamos implementando desde el 11 de abril. Esto sumado a las medidas operativas que tomó el acueducto desde el mes de enero, que llevó a garantizar. Bueno, se nos ha ido, pero vamos a ver si regresamos con esta declaración. Estamos al aire en Al Día Noticias en emisora .5. Ocurrió ahí un fallo en la transmisión que estamos haciendo de esta declaración que suministró el alcalde mayor de Bogotá. Vamos a volver a traer la declaración porque no vemos en ese sentido. Bueno, aquí están las declaraciones. Volvemos aquí con Carlos Fernando Galán. En cuanto a esta rueda de prensa, aquí está otra vez. Vamos a ver qué se nos colapsó. Gracias a todas y todos nuevamente, un de ahorro de agua. Esto es lo que tiene que ver con el ahorro general de la ciudad. Pero si uno se pone a revisar, y ahorita la gerente del acueducto nos va a explicar muy bien, cuánto del aumento del nivel del sistema Chingaza es producto de las medidas que hemos tomado, es más de un 27%. Entonces, el nivel de Chingaza, ustedes saben que llegó a estar en 14.9% en un momento dado, más o menos la semana siguiente a que iniciamos las medidas, porque fue la semana crítica en abril. Después empezó a subir, ya está por encima de 27, está cerca de 28%. De ese aumento que tuvimos, de casi 14.915 a 27 hasta la fecha, casi la tercera parte de eso, un poco menos de la tercera parte, el 27%, es producto de las medidas que han llevado a que se han producido, digamos, en términos de restricción de consumo de agua y de ahorro que ha tenido la ciudadanía. Entonces, el resultado para nosotros es positivo. Tenemos que seguir avanzando en este esfuerzo, porque otro tema que va a mencionar la gerente del acueducto es que si bien la tendencia es positiva desde el 5 de mayo, en términos de afluencias al sistema Chingaza, y si bien hemos logrado, repito, aumentar en un 27% el nivel de Chingaza por las medidas, todavía estamos por debajo de lo que estaba el sistema Chingaza en la misma fecha del año pasado. ¿Por qué es relevante esto? Porque precisamente esa evolución del sistema Chingaza del año pasado después llevó a enfrentar la crisis que tuvimos en enero, febrero, marzo y en abril de este año. Entonces tenemos que estar en un nivel mayor al que estábamos eventualmente el año pasado, y para eso es que tenemos que mantener las medidas. Entonces repito, ¿por qué es relevante esta cifra? Y es la cifra crítica que quiero que ustedes le transmitan a la ciudadanía. Y es que si bien vamos por buen camino, han sido positivas las medidas, todavía tenemos que seguir trabajando. Porque si no mantenemos este esfuerzo, no vamos a llevar el nivel del sistema Chingaza al 70%, que es donde debe estar en octubre, para que podamos enfrentar de manera efectiva el 2025 y no tener problemas como los que hemos tenido este año en el sistema Chingaza. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a propósito de esta medida, se mantiene entonces el racionamiento de agua en Bogotá. Al terminar el quinto ciclo de las restricciones de agua establecidas por el distrito, debido al bajo nivel de los embalses, los bogotanos lograron un ahorro de 7.282.000 metros cúbicos, equivalente a 2.913 piscinas olímpicas. Sin embargo, en comparación con los anteriores, este ciclo fue el de peor desempeño desde que empezó la medida, con un porcentaje de reducción. Así que el alcalde afirmó que las medidas de racionamiento han funcionado, aunque no se ha logrado la meta del 15 metros cúbicos de consumo por segundo. También en esta rueda de prensa estuvo presente
la gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, Natacha Avendaño. Facturas expedidas que tienen algunos días de racionamiento, no todas. De hecho, el primer ciclo, que es el ciclo A de nuestros ciclos de facturación, empezó el 15 de febrero hasta el 15 de abril. ¿Eso qué quiere decir? Que ese ciclo de facturación, que se terminó la lectura, incluido el 15 de abril, tenía 4 días de haber iniciado las restricciones. Eso no quiere decir 4 días de racionamiento, eso quiere decir para algunos usuarios 1 día de restricción incluido. Y ahí hemos ido subiendo. El último ciclo, el que facturamos ayer, que fue el ciclo J, ya tenía 29 días del periodo de restricción. Eso es casi un mes, por lo tanto esos son en una factura 3 días de restricción en el mes. A 30 de mayo terminamos de leer ya con todos los ciclos, incluidos los 2 meses, que llevaríamos casi 2 meses de restricciones, para una facturación que a partir del 15 de junio nos permita ya tener a toda la ciudad mapeada en este tercer ciclo de facturación completo y poder determinar por localidades cuál ha sido el comportamiento de los usuarios. Entonces, los ciclos van corridos, arrancamos con el A, que solo incluyó 5 días, ya vamos en el J, que ha incluido 27 días del periodo de restricción. Todos son por 2 meses, la facturación del acueducto no ha cambiado, sigue llegando de la manera en la que estamos históricamente acostumbrados a recibirlos, pero es importante entender que la que están recibiendo en este momento no está con el periodo completo que llevamos en restricciones, y por eso las variaciones de consumo tampoco son tan abruptas. Para el siguiente ciclo, que es el que ya vendrá hacia el mes de julio, la facturación es donde sí debería empezar, obviamente si nos portamos juiciosos, a verse una reducción significativa en el consumo. Ahí estaba la gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Natacha Avendaño, a propósito de estas medidas que se mantienen. Hay la necesidad de hacerlo según la administración distrital. Estamos en Al Día Noticias, emisora .5. Habitantes de Bogotá, los cortes de agua en las 9 zonas en que se dividió la ciudad continúan. Mañana el racionamiento de agua le corresponde a la zona 4. El nivel de los embalses en diciembre debe ser del 75%. Solo así podremos enfrentar el rigor del cambio climático el año entrante. Sin hábitos correctos frente al consumo de agua, no lo lograremos. Cierra la llave ya. Un mensaje de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Atención, información importante para la movilidad en Bogotá. Este 25 de mayo se cerrará la segunda estación de Transmilenio sobre la Caracas. Se trata de Estación Marley. El cierre obedece a la construcción de la primera línea del metro. Recomendamos a la ciudadanía consultar en www.transmilenio.gov.co las alternativas de viaje. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Alcaldía Mayor de Bogotá. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Al Día Noticias, la entrevista. En Al Día Noticias estamos con la concejal de Bogotá, Diana Diago. Concejal, ¿cómo encuentra usted el reconocimiento que ha hecho la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico, que sí, que quieren la reelección del presidente Gustavo Petro a través de la Constituyente?
Bueno, me parece muy irresponsable por parte de la senadora que no entienda que la Constitución se tiene que respetar, que no hay cabida jurídica a una constituyente, que no hay cabida jurídica a una reelección, pero sobre todo dice que escucha el sentir de los colombianos y hoy es un gobierno que tiene una sombra enorme de corrupción, la inseguridad desbordada en los territorios, no se gerencia, no tenemos claridad para dónde va el país. Entonces, pues podrán decir muchas cosas, pero tendrán que sujetarse a la ley y tendremos que salir a defender el país. Hay que seguir marchando, hay que enviar mensajes contundentes a favor de la institucionalidad, pero sobre todo hay que salir a defender la Constitución. Eso es lo que ellos quieren y ya lo han reconocido, pero de ahí a que se pueda, ¿qué tan cerca estamos? Porque ya se han pronunciado varios expresidentes de la República diciendo que no, que constituyente no, y que además de los acuerdos con las FARC no se desprende ninguna constituyente. Así es, totalmente cierto. Los que saben de las normas, los que conocen la Constitución, la ley y sobre todo el acuerdo de paz, no hay cabida para hacer ninguna asamblea constituyente por ese punto. Ahora, ¿qué irá a hacer Petro? Porque es que preocupa que aquí hay muchos anuncios, los tiempos no le dan, la ley no lo permite. ¿Qué van a hacer? Esa es la gran preocupación que hoy debemos tener todos los colombianos. ¿Cómo piensan perpetuarse en el poder si las herramientas jurídicas hoy no se lo permiten? Concejal, dice el expresidente Juan Manuel Santos, dice también JP Hernández, dice Acore, que si se viola la Constitución van a tener que intervenir las fuerzas militares. ¿Usted ve que el asunto vaya a llegar hasta allá? Pues esperemos que no llegue hasta allá. La verdad sería lamentable entrar a una guerra civil. Yo creo que el presidente tiene que calmarse, tiene que serenarse, tiene que dejar su ego, pero sobre todo tiene que entender que gobierna y gobierna para todo un país, para los que no les gusta su forma de gobernar, para los que no votaron por él, como para los que votaron. Entonces esperemos que el Congreso sea sensato también y estas senadoras que la verdad no saben ni siquiera de dónde salieron, hagan respetar la Constitución y sobre todo entiendan su papel en el legislativo, que es hacer normas, que es estar pendiente del control político, que no le hacen a Petro, porque aparte de todos esos casos de lamentable corrupción, hay silencio total por parte del pacto histórico. Entonces, una cosa es ser, ¿cómo decirlo?, simpatizante, otra cosa es entrar en una complicidad absurda con todo lo que está pasando en Colombia. Concejal, usted es abogada y ha estado en entidades del Estado como la Procuraduría. ¿Para usted es claro el mensaje que está entregando el presidente Petro sobre constituyente? Porque hay mucha gente perdida, medios de comunicación, políticos, excongresistas, expresidentes. ¿De qué constituyente está hablando el presidente? Pues la verdad es una pregunta que nos hacemos todos, porque la constituyente, tal y como está concebida en la ley, no le da, los tiempos no le dan. No hay una razón clara para que se pueda convocar una constituyente. ¿Cuál es la razón para que Petro convoque una constituyente? Dígame, ¿qué es lo que quiere modificar? ¿Qué es lo que quiere cambiar? No, aquí lo que hay es un ánimo de perpetuarse en el poder y aquí lo que también hay es un ánimo de seguir insistiendo en unas reformas, en un modelo de Estado que no está en la Constitución y que por más que quieran y que por más que digan, pues les va a quedar muy complejo. Ahora yo creo que las Cortes tienen que hacer un papel maravilloso, tienen que defender la institucionalidad desde lo judicial. Hay muchas demandas de muchas cosas hoy en Colombia, la reforma tributaria, lo que se va a venir con la reforma pensional. Entonces yo creo que aquí hay un camino jurídico bastante largo en el que van a caminar muchos ciudadanos, muchos abogados, muchos juristas y es la Corte la que tendrá la última palabra. Si usted se da cuenta, hace unos días la Corte le declaró inexequible varios artículos de su reforma tributaria. Entonces como que eso lo incendia más y lo lleva a querer hacer cosas peores. Pero pues es claro, no se puede ir en contra de la ley. Uno de los mensajes publicados por el presidente a través de la cuenta de X es que es la oportunidad del Congreso para que apruebe la constituyente, que si no la aprueba finalmente el constituyente primario lo hará. Sí, no, la verdad no entiendo a Petro qué es lo que quiere hacer. ¿Será sacar al 30% de los colombianos que lo apoyan a las calles con violencia, con las primeras líneas? Y yo creo que ahí sí el ejército tendría que mirar cómo defiende la institucionalidad, pero sobre todo el orden público. Es que ya lo hizo para llegar al poder. No sé si usted lo recuerda, en todo el país, generando violencia, mensajes de miedo, y eso no le queda a un presidente de la República.
Para este tipo de iniciativas el presidente no tiene mayorías en el Congreso. ¿Y qué pasa si él saca a través de un decreto constituyente? No, pues hay que demandar ese decreto inmediatamente y será la Corte la que tendrá que mirar si se ajusta o no se ajusta a la Constitución, que claramente no se ajusta a la Constitución. Entonces lo que yo le digo, acá son suposiciones, John Didier. Están montándose en suposiciones, pero no tenemos ningún documento para saber cuál es su sustento jurídico, no tenemos sino una idea de un mandatario que dice que hay que hacer una constituyente, pero ni siquiera sabemos ni por qué, ni cómo, ni cuándo. El tema de las reformas se deberían de frenar, se debería de parar la discusión, porque con esto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se dice que hubo dinero en efectivo para comprar congresistas. Pues para nada es un secreto las denuncias de Olmedo López, de Snyder Pinilla, pero necesitamos que lleguen pruebas a los procesos. ¿Para qué? Para que se puedan empezar a individualizar los responsables, los presuntos responsables. Pero claro que esto genera un ruido grande para el país y la pregunta es, ¿qué piensan los congresistas? ¿Saben que se negociaron esas reformas? ¿Saben que hay unas noticias escandalosas? Es que no fueron 10.000 pesos, 380.000 millones de pesos está diciendo hoy Olmedo López. Entonces, yo creo que se les olvida que los eligieron para defender a Colombia, para defender a la ciudadanía. Hoy estamos esperando ver un Congreso que está adelantando un juicio político, que el representante de la Comisión de Acusaciones, el senador que también está hoy cuestionado, pues estaría buscando. Wadid Mansur, exactamente, que estés adelantando ese juicio político porque hay pruebas suficientes, el Consejo Nacional Electoral ya lo ha dicho, pero no sé, en este país como que las cosas están bastante revueltas y como que no entienden los congresistas que hay que hacer lo que la ley les permite, y la ley hoy les permite adelantar un juicio político. ¿Será que esto de la constituyente es una cortina de humo para este tipo de escándalos de la corrupción? Sin duda alguna, Petro es experto en cortinas de humo y para nadie es un secreto que su popularidad cada día está peor, que la ciudadanía se cansó, la gente se cansó que la plata de los colombianos se pierda en contrataciones irregulares, que la plata de los colombianos no llegue a esas familias, a esos ciudadanos que hoy están pasándola mal, que necesitan respuestas históricas y que en el gobierno del cambio tampoco fue. Concejal, estamos aquí en el Consejo de Bogotá, se discute el plan de desarrollo. ¿Cómo ha encontrado usted este plan de desarrollo de Carlos Fernando Galán? La verdad creo que es un plan de desarrollo desfinanciado, creo que es un plan de desarrollo de buenas intenciones, pero no es ambicioso, no es un plan de desarrollo que entre a resolver los problemas de los bogotanos. Y no me parece que sean los ciudadanos los que tengan que venir a pagar con impuestos el desastre de Claudia López. Cupos de endeudamiento que por fortuna nunca voté, pero son cupos de endeudamiento que afectaron las finanzas de Bogotá. Y la directa responsable se llama Claudia Nayibe López Hernández. Y hoy entonces están aquí pidiéndole a los bogotanos que hagan un esfuerzo con la tasa al alumbrado público, con la sobretasa bomberil, y los parqueaderos ya se hundió, porque ya retiraron ese punto. Pero yo creo que aquí hay que pensar en planes de austeridad, aquí hay que pensar en utilizar esos cupos de endeudamiento de Claudia López que no se han utilizado, porque es que el ciudadano ya no aguanta más, el ciudadano no aguanta más, el sector productivo no aguanta más. Ser de estrato 4, de estrato 5 y de estrato 6 no quiere decir que se ganen millones, porque hoy subsidian inmensa mayoría de programas. Entonces, yo voy a votar que no, claramente. Yo le voy a dar un respaldo a esa clase media que es un sándwich, que está ya, que estira esos recursos hasta más no poder. Y la verdad, necesitamos es que la clase media sea una clase media robusta, una clase media que tenga posibilidades cada día más de ascenso en la escala social. ¿Para qué? Pues para generar riqueza. Entonces, mi voto va a ser un no. ¿Es un plan de desarrollo desfinanciado y no ambicioso? Exactamente, es un plan de desarrollo desfinanciado porque no tienen plata. ¿Y qué tal que fuera ambicioso? Sería más desfinanciado todavía. Sí, pero hay cosas que son básicas. Por ejemplo, la seguridad. Dicen que le van a aumentar 1.3 billones, pero es que yo creo que necesitamos más. La seguridad hoy es el dolor de cabeza de los bogotanos. En la medida que haya mejor y más seguridad, va a haber más confianza inversionista. Creo que se quedaron cortos en las metas de reactivación económica. Necesitamos más constructores, más infraestructura, más vivienda de interés social, BIP y BIS. Entonces, esas son cosas que se pueden jugar con el sector privado y que le pueden ayudar mucho a la ciudad. Bueno, algo positivo es que el metro va hasta las 100, ¿no? Sí, el metro va hasta las 100, pero también creo que es deber de todos los alcaldes pensar en una tercera línea del metro. Creo que Galán la contempla, pero no lo suficientemente organizado y sobre todo no sabemos
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Queda ahí en el plan, pero no sabemos para dónde va. Entonces creo que esas son preguntas que hay que hacerle a Carlos Fernando Galán y a su gobierno. Es decir, la administración o este plan de desarrollo va a mostrar una administración que va a cumplir con la tarea, pero... Esta es una administración que va a hacer lo que Claudia López no hizo, hacer las obras, así de sencillo. Y ya, y tratar de medio ahí solucionar problemas de seguridad. ¿Y cómo va la seguridad? ¿Bogotá camina segura? No, Bogotá camina totalmente insegura. Mire lo que pasó el domingo, el sábado en la noche, en la madrugada. El sábado fue el sábado, el domingo en la madrugada, no lo recuerdo bien. Creo que fue el sábado en la madrugada de este muchacho en Corferias. Yo he sido muy insistente, necesitamos el decreto que prohíbe el consumo de drogas en el espacio público. ¿Quiénes están accediendo a esas fiestas? ¿Qué le están vendiendo a nuestros jóvenes? La juventud no se puede perder en manos de un jíbaro, en manos del microtráfico. ¿Qué está haciendo Carlos Fernando Galán para eso? Hay que empezar a organizar la ciudad desde esas cosas tan básicas, los parques. Mire usted un parque, vaya a un parque, no son para los niños, ni para los adultos mayores, ni para la mamá que va con sus hijos, es para el jíbaro y para el consumidor. Entonces necesitamos respuestas contundentes. Ahí estaba la concejal de Bogotá, Diana Diago, del Centro Democrático, a propósito de esta discusión del plan de desarrollo que se está adelantando en el Consejo de la Ciudad. Estamos en Al Día Noticias, emisora .5. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. 12 del día, 52 minutos. Hay noticias de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Fiscalía General. Se logró la desarticulación de la organización delincuencial Los Diablos, que se dedicaba al hurto a personas en las localidades de Los Mártires y Santa Fe. Vamos a presentar algunas imágenes de apoyo que nos han llegado desde la Secretaría de Seguridad sobre la manera como se trabajaba por parte de estos delincuentes. Ahí los vemos. Estos eran los delincuentes a través de la operación Arcángel 2, liderada por la policía, y gracias a labores de investigación y seguimiento, se logró la captura por orden judicial de 8 miembros de esta banda delincuencial. En esta operación se logró desarticular toda la organización criminal, aseguró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. En su declaración, el mandatario confirmó que en lo corrido del año se ha logrado la captura de casi 3.000 delincuentes dedicados al hurto a personas. Se ha podido reducir este delito en un 16% y es un avance significativo que se quiere profundizar. Ha dicho el alcalde, estamos trabajando para tener mejores herramientas que nos permitan enfrentar la delincuencia, afirmó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Así que en ese sentido, ha habido declaraciones por parte del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en esta declaración que se ha entregado en cuanto a lo que refiere a la lucha contra la delincuencia en la capital del país. Aquí está el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo. A la Policía Metropolitana de Bogotá porque su metodología de investigación para la imputación de los cargos a cada una de las bandas que ha acogido este año en el desarrollo de sus operaciones ha representado una mayor efectividad en las capturas. Esto, como pueden ver, una de las grandes frustraciones de los ciudadanos es que los delincuentes son capturados y no terminan judicializados.
La prueba de esta acción contra el diablo, como las que han ocurrido contra los extorsionistas y homicidas, es que tanto el trabajo de la seccional de investigación judicial como la seccional de policía, de investigación policial y la vigilancia general es recoger las pruebas para la judicialización. Y aquí es muy importante que los ciudadanos vean con atención estos videos. Si hay víctimas de estos delincuentes que no pusieron la denuncia o que están pendientes de verificar cómo es el estado de sus denuncias, por favor acercarse para reforzar el caso. Y también muy importante ver cómo estos delincuentes interactúan entre la ciudadanía común y corriente, los vendedores que hay al lado de las estaciones de Transmilenio. Invitamos, le pedimos a todos los ciudadanos que en los entornos son asediados por estos delincuentes a que nos brinden información para poder agilizar las capturas y poder demostrarlas con base en pruebas. La captura de estos individuos es la disminución efectiva del hurto en la ciudad. Buenos días a todas y todos, un saludo muy especial al general Gualdrón y también al secretario Restrepo. Como ustedes saben, uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos en Bogotá es el delito del hurto, que hemos enfrentado desde el primer día, pero que cada día tenemos que hacer mayores esfuerzos. En ese caso, nosotros hemos venido acompañando desde la Secretaría de Seguridad a la policía en estrategias que permitan avanzar en desarticular organizaciones que se dedican a este delito. Es desmontar de verdad las organizaciones que se dedican al hurto a personas. Eso requiere de un esfuerzo sostenido, de un esfuerzo que tenga la posibilidad de hacer seguimientos, vigilancia, inteligencia, identificación de todos los actores de una banda delincuencial, cómo operan, qué responsabilidad tiene cada uno en la organización criminal, cómo eventualmente se distribuyen las tareas, cómo terminan afectando al ciudadano y cómo luego el producto del delito del hurto lo utilizan eventualmente para beneficiarse económicamente. En ese marco tenemos una estrategia frente al delito de hurto a personas. Y en esa estrategia se lanzó la operación Arcángel 2. Es una operación liderada por la policía que tiene cerca de 10 meses de trabajo, hay que decirlo. Viene desde la administración anterior, desde la administración de la policía también anterior. Se continuó en este esfuerzo y es una operación que buscó identificar una organización criminal que operaba, en este caso, en las localidades de Mártires y Santa Fe. Una organización criminal denominada Los Diablos, y gracias a esas labores de inteligencia, de seguimiento, de investigación de estos meses, se logró la captura por orden judicial de 8 miembros de esta banda delincuencial que operaba, repito, aquí en estas localidades. Se hicieron esfuerzos investigativos y allanamientos en 3 localidades, en Teusaquillo, en Santa Fe, en Mártires. También se hizo un allanamiento en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se pudieron recuperar un número significativo. Tenemos 14 celulares, 18 computadores, 2 tablets, producto obviamente del hurto que habían realizado estos delincuentes. Y esto obviamente hace parte del esfuerzo, repito, que estamos haciendo para poder trabajar en reducir el hurto a personas. Es el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a propósito de esta noticia, este duro golpe contundente contra la delincuencia en el centro de Bogotá. Giovanni Cruz en los servicios técnicos de Al Día Noticias en emisora.5. Nosotros somos Margarito Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. Les esperamos mañana a partir de las 12 del día en los 1490 del AM. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.